Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a los jueves de consultoría. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Monroy. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Te oigo muy bien, Esther, buenos días y buenos días a todos. Ya, genial, te escucho perfectamente también. Antes de dar paso a la ponencia, comentaros a todos los presentes que José Luis está titulado en Publicidad y Relaciones Públicas, con 18 años de experiencia ininterrumpida en creatividad y estrategias de comunicación. Es manager de MROI Publicidad, agencia de la que es socio fundador y que presta servicios de publicidad y producción a clientes finales y agencias de comunicación. Además, ha sido profesor de creatividad publicitaria durante 8 años en el Centro de San Isidoro de Sevilla y recientemente ha creado Ediciones y Publicaciones Hesperia, que entre otros títulos publicará su primera novela el próximo 22 de abril. Actualmente es uno de los consultores homologados por Extenda, junto al grupo CIAC, para asesorar a las empresas andaluzas que participan en nuestra tercera edición del programa de marcas internacional, cofinanciado un 80% por Fondo FEDER. En la ponencia de hoy, José Luis nos va a hablar sobre el importante rol que la estrategia de comunicación desempeña en el posicionamiento internacional de la marca. Finalizada la ponencia, pasaremos a la ronda de preguntas. Os invito, por tanto, a plantearnos las dudas que os a través del chat habilitado, para que así José Luis pueda resolverla. En el apartado de documentos podéis descargar la presentación en formato PDF, así como las bases de la convocatoria del programa de marcas Extenda. Sin más, espero que lo disfruten. José Luis, cuando quiera. Buenos días a todos. Gracias por participar de este webinario en el que vamos a intentar ilustraros un poco sobre la importancia de desarrollar estrategias de comunicación cuando nos afrontamos al reto del posicionamiento internacional. En algunas de las consultorías que ya hemos hecho, hemos detectado que en casi todos los casos las actuaciones en comunicación no responden a criterios estratégicos, sino que vamos un poquito al pairo o según nos lleve la marea vamos tomando decisiones. Entonces, esto hace que los costes sean muchísimo más altos y sobre todo que no podamos medir los resultados. Entonces, vamos a intentar introducirnos un poco en este tema. La presentación consta de dos partes bien diferenciadas. Una, primero vamos a tratar el objetivo concreto de este webinario, que es hablar sobre las estrategias y el posicionamiento, y luego una segunda parte en la que... Perdonad, no había desconectado el teléfono. Una segunda parte en la que os vamos a aclarar un poco exactamente en qué consiste el programa de internacionalización de marca, para que os animéis, que seguramente, como a otras muchas empresas, os puede venir muy bien. Entonces, sin más, vamos a entrar un poquito en el tema que nos ocupa, porque además tenemos una presentación extensa y, bueno, aunque sé que os la podéis descargar y demás, voy a intentar ir al grano y no liarme demasiado. Hay bastantes ejemplos para que os quedéis con las ideas clave, porque al final todo esto os va a pedir, os va a exigir el colaborar con empresas específicas, o vuestros partners en comunicación y demás, que son los que os deberían asesorar en estas cosas, ¿no? Pero bueno, al menos os he puesto todo bastante ilustrado. Vamos a entrar ya un poquito en qué es exactamente el tema de la estrategia de comunicación y la importancia que tiene para el tema del posicionamiento. Lo primero que quiero hacer, esta reflexión la hago siempre, es que tenemos que tener muy claro que la comunicación, como otras tantas disciplinas en las que trabajamos día a día, es una ciencia y no una ocurrencia. O sea, responde a criterios científicos, tiene detrás una base teórica y metodológica para que las decisiones que tomemos en comunicación no sean simplemente fruto de cómo nos levantamos por la mañana o de nuestros gustos personales. En esta pequeña imagen que os pongo, pues lo que representa es todo el paradigma de medios, canales, formatos y cosas que podemos hacer en comunicación que lo hacen todo que sea un auténtico lío, ¿no? Sobre todo desde los últimos años para acá, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han multiplicado los canales, tanto es así que ya no somos anunciantes, sino que prácticamente somos un medio de comunicación y tenemos un montón de canales desde donde mandar nuestro mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que comprender, es básico que entendamos que la comunicación es un recurso estratégico de la empresa. Quiere decirse que forma parte de las decisiones que tomamos en torno a nuestros productos o servicios, que lo acercan a nuestro cliente y que lo hacen demandable y que lo hacen deseable. Y sin embargo, vamos viendo que normalmente la comunicación es el valor menos profesionalizado normalmente en las empresas. Por ejemplo, pongo aquí abajo, vemos un poco las 4 P's del marketing, ¿no? Pues en el producto, muchas empresas son excelentes en su producto, en cómo los tienen desarrollados, en la innovación, en las tecnologías en las que trabajan en ellos, el precio lo tienen competitivo, o lo tienen ajustado, o tienen economías de escala y es una faceta que también tienen bastante controlada.
el lugar en el que se distribuyen los productos pues suelen estar bien escogidos una vez o no, pero todas estas tres primeras patas de las herramientas del marketing con las que solemos trabajar, la mayoría de las empresas las tienen muy bien, muy profesionalizadas, muy metodizadas y que responden a criterios técnicos, ¿no? Más allá de los personales. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de la promoción, la publicidad, la comunicación, os pongo aquí amateur, pero no es solo en el caso de que sean amateur, sino que lo dejamos en manos de no profesionales o al menos no tan profesionales como el resto de las patas que influyen en los productos que trabajamos. Y entonces, esto hace que la comunicación coge un poco. ¿Qué ocurre? Pues que cuando llegamos a momentos empresariales en las que los ajustes del mercado se hacen, nos dejan menos márgenes, pues resulta que decimos, oye, ¿por qué los demás crecen y nosotros no crecemos? Me refiero a momentos en los que los márgenes de beneficios se hacen más pequeños, cuando el reparto de la tarta del mercado está tan ajustado que hay poco margen de crecimiento, cuando la propia dinámica del sector no nos permite crecer en España y tenemos que dar el salto fuera, y es en estos momentos cuando nos damos cuenta que muchos de nuestros competidores tienen el trabajo en comunicación bien desarrollado y otros, como a algunos nos ocurre, pues no lo tenemos. Entonces decimos, oye, ¿qué nos está pasando? Y detectamos que tenemos la pata de comunicación un poco olvidada, ¿vale? Entonces, tenemos que asumir que es un recurso estratégico y que hay que profesionalizarlo. Y por otro lado, debemos asumir que las marcas no se construyen de la noche a la mañana. No contrato a un profesional y en 2 meses voy a empezar a ver los resultados de mi trabajo. De una cosa que tengo olvidada hace mucho tiempo, pues vamos a necesitar tiempo. Os pongo aquí el ejemplo de Nike, por ejemplo, que dice que la marca Nike establece su posicionamiento en el año 1984, el famoso Just Do It que todos conocemos, ¿no? Y hasta hoy lo ha mantenido. Fijaros, desde el año 84 hasta hoy, que estamos hablando de 30 años, más de 30 años, la de problemas, trabas, vicisitudes, dudas que se ha podido encontrar la marca en todo este tiempo. Habrá pasado por unas 2, 3 crisis, habrá hecho cambios en la presidencia, en los directores creativos, todo ha cambiado en la empresa, las tecnologías, los productos, todo. Sin embargo, siguen manteniendo su posicionamiento de marca. Es por esto, entre otras muchas cosas, por las que tenemos a estas marcas tan en nuestra mente. No quiere decir que tengamos que tardar 30 años en conseguir un posicionamiento, pero lo que sí es cierto es que tiene que ser una apuesta decidida y a largo plazo. Y para eso tenemos que hacer las cosas, tenemos que plantar bien las cosas, ¿no? Plantarlas, pensarlas bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cuál es el punto de partida en el que tenemos que crear? Pues mira, os pongo aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho, o que lo cuento mucho y que en los años que he estado dando clases siempre lo he utilizado, y es cuando nos enfrentamos a una cosa nueva, como era el caso de Colón, cuando se echó al agua y quiso descubrir el nuevo mundo, pues hay que tener un plan, hay que tener un buen mapa donde nos vamos a mover. Porque cuando entremos en el agua, llegarán las tormentas, llegará el frío, llegará el hambre, el miedo, las dudas, y si empezamos a dar golpes de timón a un sitio u otro, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces hay que tomar las decisiones en tierra, hacer un buen planteamiento, ponernos en todo lo que nos puede ocurrir o en la mayoría de las situaciones potenciales que se nos puedan dar, para que cuando llegue ese momento no dudemos. Digamos, no, esto yo ya lo pensé cuando hice mi planificación, entonces ahora que me vienen las dudas, no temo. Sigo adelante porque yo ya había contemplado estas posibilidades. Entonces, os voy a dar como una pequeña guía, muy sencillita, muy básica, porque esto lo podemos complicar hasta donde queramos, pero una guía muy sencilla, muy básica, para que demos los primeros pasos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que plantearse es que ¿por qué lo llamamos marca cuando queremos decir logotipo? Muchas empresas consideran que tienen varias marcas o que tienen una marca porque tienen un logotipo registrado, pero no es así. Lanzar un producto al mercado o un servicio con un logotipo no nos convierte en una marca. De hecho, los consumidores no se identifican con los logos, se identifican con los valores que encierran. Y son estos valores los que construyen marcas. Es decir, tener un logotipo vacío, sin nada detrás, que la gente lo mira y lo único que reconoce es un diseño que le puede parecer atractivo o no, y eso depende de gustos personales, eso no nos convierte en una marca. Tenemos que cargarlo. Si vemos estas dos imágenes que os estoy poniendo en la diapositiva, pues me imagino que al igual que me ocurre a mí, hay un montón de información que ya está detrás de la marca, porque llevan mucho tiempo posicionándola y porque se han encargado de dotarla de valores, ¿vale? Los logos, o sea, las marcas que no transmiten valores no son marcas. Os pongo aquí que aunque sea una marca registrada, eso es una nomenclatura administrativa que no tiene nada que ver con lo que es las emociones y las sensaciones que hay detrás
de cualquier logotipo o de cualquier marca, lo que debería haber. Os pongo aquí en esta imagen de esta marca tan icónica como es Apple, que la marca está formada por el conjunto de percepciones que tenemos, que los consumidores tienen sobre la empresa, la entidad, las personas o lo que fuere. Es lo que pensamos o lo que sentimos cuando nos ponemos a las marcas lo que las convierte en una marca, no el propio diseño. ¿Desde dónde surgen las marcas? Pues las marcas surgen desde la propia empresa. Empiezan por los fundadores, por los creadores de la empresa, por su visión, su misión y sus valores. Eso que todos tenemos, todas las marcas y todas las empresas tienen, y los tienen en su web muy bien desarrolladas, pero que se quedan en unos textos y no pasan de ahí. Entonces, tenemos que dar un paso más. Una vez que tenemos esta visión de para qué es nuestra empresa, para qué la hemos creado, qué es lo que queremos con ella, pues ahora lo que tenemos que conseguir es que esos valores sean percibidos por la gente. Por eso os pongo aquí que el valor reside en la percepción del público y se construye a través de las experiencias o de las relaciones que se establecen entre el público y la marca. Lo que la gente vive con la marca es lo que al final va generando estos valores. Por eso es importante que cuidemos la comunicación y las actuaciones. En esta imagen, por ejemplo, que os pongo, la bodega de Mora en el puerto de Santa María de Osborne, cuando reabre su bodega después de una gran reforma y pone un programa de visitas al público, pues hace una acción que se mantiene hoy y lleva 2 o 3 años haciéndose todos los días, basada en una vieja costumbre del pueblo, que era a las 12, tomar una copa de vino a las 12, eso era muy típico de allí. Pues ahora todo el que quiera puede pasarse por la bodega y escanciar vino allí. Entonces, Venecia vino. Entonces, estas son las cosas que van generando marca, las relaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí os pongo otro ejemplo de la guita, en el que la guita, que siempre había sido un producto muy asociado, la manzanilla, muy asociado a las ferias y así, pues ellos han cogido, lo han sacado, están reposicionando el producto, hablan de viva el picoteo como concepto general de comunicación y se han llevado el producto, están tratando de posicionarlo ahora en consumo doméstico o en Horeca, no solamente en las ferias, como ocurría hace 10 o 20 años. Fijaros que nos presenta ahora una imagen llena de las experiencias y las vivencias que el público puede vivir en torno a la marca. O sea, no está, si os fijáis, el logotipo es lo que menos ocupa de la imagen. Sin embargo, el valor está en todo lo demás. Y desde todo lo demás se extrapola hacia el logotipo. Entonces, lo primero que tenemos que crear o definir son todos esos valores. Esas percepciones basadas en esos valores que nosotros transmitimos y demás pueden ser de dos tipos, pueden ser racionales o pueden ser emocionales. ¿Cuándo normalmente o cuándo debemos utilizar uno o cuándo utilizar otra? Cuando unos productos son muy diferenciados, tienen diferencias muy grandes entre sí, pues entonces utilizamos unos argumentos más racionales. El tamaño o el sabor o algunas cosas así, ¿no? Cuando los productos son muy parecidos y tienen pocas diferencias entre sí, pues entonces atacamos o vamos con valores más emocionales, porque las diferencias entonces no están tanto en el producto como en el público. Esto nos ocurre con muchísimos productos. Por ejemplo, las diferencias entre un BMW o un Mercedes a nivel tecnológico y demás, pues son relativamente pequeñas. Sin embargo, las diferencias emocionales ahí sí son grandes y la marca lo sabe y por eso trabaja las emociones, ¿no? Al final, la marca lo que encierra es una promesa de valor y esa promesa de valor se materializa en todas las manifestaciones externas, en toda su comunicación, en todos sus eventos, en sus actos, en todas las promociones que hace. Os pongo esta gráfica, por ejemplo, de Galiesport, que me gusta mucho porque además sigue una continuidad en el tiempo, veremos un poquito más adelante algunas otras, en el que la promesa de valor de este gimnasio, de Galiesport, pues está en el culto al cuerpo, ¿no? Es en lo que se basa. Sin embargo, luego lo traslada a través de sus comunicaciones, que normalmente son muy creativas, que también hablaremos de la importancia de la creatividad al final de la presentación, pues ahí es donde ponen, ¿no? Ese valor de convertirte casi en un héroe, ¿no? Ellos te van a poner las herramientas. Lo que está haciendo es crear un universo, nunca mejor dicho en este caso, del retorno del body, un universo en torno a la marca. Y el personaje de Curro, luego hablaremos un poquito más de él, como forma de adecuarse al público, ¿vale? Lo importante es que la gente identifique los valores que hay detrás de la marca. ¿Cómo se elabora ese relato que generará ese universo aspiracional y que conectará con nuestros consumidores? Pues lo primero, lo que hemos dicho antes, tenemos que tratar de plasmar cuál es nuestra visión empresarial, para qué estamos aquí, qué es lo que queremos dar. Y a partir de ahí, pues entonces lo que tenemos que hacer es posicionar nuestra marca en la mente de los consumidores antes de que el mercado lo haga
por nosotros o los propios consumidores. Es decir, digámosles al mundo lo que somos antes de que el mundo decida ponernos un nombre a nosotros. El tema del posicionamiento, que es algo complicado, me gusta poner un ejemplo o poner 3 ejemplos para que lo entendamos. Y que en este caso lo diríamos de esta manera. Si Burger King es la casa del Whopper, lo podemos ver siempre por ahí en todas las tiendas, en todos los restaurantes y demás, siempre la casa del Whopper. Si Burger King se posiciona como la casa del Whopper, porque consideran que el Whopper es uno de sus valores principales. Si el Betia es tu aseguradora suiza, ¿no? Con la campaña nueva que tiene el Betia ahora, pero ellos no mantienen nueva campaña, pero mantienen su posicionamiento de marca. Si el Betia es tu aseguradora suiza, o si Volkswagen es el coche, todos conocemos los cierres de los anuncios de Volkswagen que dice Das Auto, que significa el coche, como Volkswagen, el coche. Si Burger King es la casa del Whopper, si el Betia es tu aseguradora suiza, o si Volkswagen es el coche, ¿qué es nuestra marca? Esa es la respuesta que tenemos que encontrar o que tenemos que dar. Tenemos que definir quiénes somos, quiénes queremos ser, cómo queremos que la gente nos vea y trabajar el posicionamiento. ¿Vale? ¿Qué es posicionar? Pues posicionar no es algo que le hagas el producto, no le haces la boca más grande, no le cambias la etiqueta, no le haces un diseño nuevo. Es algo que haces con la mente, se trabaja en la comunicación, es un trabajo de valores, de inculcárselo a los demás. Fijaros el famoso eslogan de Piensa en Verde de Heineken, ¿no? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué lo diferencia de los productos? No lo está diferenciando ninguna cualidad del producto objetiva, ninguna cualidad objetiva. Es más una interpretación de cuáles son los valores que mi público reconoce en mí. Piensa en verde y me ubica. El posicionamiento es lo que hace que un mismo producto pueda ser 2 cosas distintas dependiendo del posicionamiento que elijamos. En este caso, fijaros, por ejemplo, Barbadillo, ¿no? Bodegas Barbadillo se posiciona como sur hace muchos años. Este es un posicionamiento que tenía ya hace bastantes años. Siempre, fijaros la gráfica, trabajaba tirando hacia abajo, los valores que él reconocía en su vino, pues todo lo asociaba al sur. Ocurrió una cosa, que fue que Cruzcampo empezó a trabajar también ese posicionamiento como sur. Cruzcampo también era la cerveza del sur, la forma de vida del sur, y Barbadillo se dio cuenta que entraba en conflicto con una marca más grande, más poderosa, y que le estaba quitando el sitio. ¿Qué es lo que hizo? Pues cambió su posicionamiento, manteniendo valores, manteniendo el mismo producto, manteniendo todo igual, cambió el posicionamiento, y ahora, de ser el vino del sur, pues resulta que es el vino del mar, porque los valores de uno y de otro son muy similares y trasladan la filosofía y la realidad que hay detrás del producto. Fijaros que en esta pieza estamos viendo que es una gráfica de prensa, básicamente cartelería y exterior. Ahora, en este momento en el que estamos, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el posicionamiento lo trabajan a través de una serie online, una web serie que se llama Cosas de Mar. Y con este nombre, Cosas de Mar, y con una protagonista que se llama Mar, comienzan a reforzar el nuevo posicionamiento de la marca. Como decía antes, el posicionamiento nos permite que en productos con diferencias muy pequeñas, con diferencias objetivas pequeñas, se diferencien gracias a la comunicación. Os pongo aquí que la comunicación nos va a identificar cuando el propio producto no tiene la fuerza suficiente para diferenciarnos por la similitud que hay con otros. De hecho, es muy importante que nos quedemos con la idea de que el posicionamiento nos relaciona, es decir, se establece en relación a nuestros competidores. No nos posicionamos nosotros solos, porque si elegimos un posicionamiento sin tener en cuenta la posición que ya ocupan los demás, puede ocurrir que nos metamos en un campo ya ocupado por otra persona, por otra marca, y tengamos que pelear con ella. En el caso que os decía antes de Barbadillo y Cruzcampo, Cruzcampo no tiene pegas, no tiene miedo a pelear con Barbadillo, pues me imagino que en su día alguien consideró que eran suficientemente fuertes o suficientemente grandes como para ser capaces de quitarle el posicionamiento. Barbadillo, por otro lado, cuando se dio cuenta, inmediatamente renunció a la pelea porque consideraría o no que la tiene perdida. Entonces, es muy importante que recordemos que no podemos posicionar una marca en solitario, sino que lo tenemos que hacer en relación a la competencia. Viene definido el posicionamiento por la imagen, por nuestra marca, por la imagen que tenemos en relación a los productos y marcas de nuestros competidores.
no nosotros solos, sino nuestra imagen será en función de la imagen que tengan los demás, que el público tenga de los demás, así nos asignará una imagen a nosotros. Por eso tenemos que elegir bien. Hay que definir nuestra posición creando una identidad propia en relación a las de los demás. Si los demás van de guapos, no será muy conveniente que nosotros queramos ser los guapos, porque tendremos que pelear contra ellos. Entonces, vemos qué tienen los demás, qué están peleando los demás, qué tenemos nosotros y cómo podemos buscar nuestro hueco. Os pongo aquí, perdonadme, el ratón ha hecho de la suya. Os pongo aquí qué color elegiríamos para una marca de telefonía. Pues aquí tenemos una gama, pero ojo, el posicionamiento debe diferenciarnos. No queremos pelear contra ello. Tendríamos o bien que elegir, en el caso de las gamas cromáticas, una gama cromática distinta o buscar maneras de diferenciarnos de ellos a través de los canales, a través del público al que nos dirigimos, etc. ¿Dónde podemos buscar esas características o esos valores que tenemos que ensalzar y que tenemos que trasladarles a nuestro público? Pues hay dos sitios principales donde podemos buscarlos. Uno es en las características materiales del producto, es decir, lo que es, la categoría a la que pertenece, la forma de consumo, la calidad, etcétera. En todo aquello que es objetivo, si es suficientemente diferenciador. Pongo aquí el ejemplo de Kia, que recordaremos que es Kia 7 años de garantía, porque es la marca que está dando más años de garantía. Los diferencia de los demás, entonces puede describir su ventaja diferencial o elegir su posicionamiento basándose en las características de su producto, porque no hay nadie que lo haga igual. Si todo el mundo hiciera lo mismo, pues tendría que buscar otra forma de comunicarlo, pero no es el caso. Entonces decimos que una de las características materiales. También lo podemos buscar en características inmateriales, es decir, en la personalidad que queremos que tenga nuestra marca. Esto va muy asociado a todos los valores que hay en la historia de la empresa. En este caso podemos, por ejemplo, hablar de cuestiones de identidad, cuestiones de afectividad, cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, buscamos la personalidad viendo si somos más masculinos o más femeninos, si somos más jóvenes, más viejos, más nacional, más extranjero. Hacemos una lista de cosas y vamos comprando si nos ubican en un sitio o en otro. Por ejemplo, somos serios, somos divertidos, naturales, refinados, más actuales, perdón, más vanguardistas. Tenemos que buscar en lo que somos y en lo que somos y en lo que nuestro público demanda y trasladárselo. Crear esa imagen a partir de todos estos valores que seamos capaces de encontrar en nuestra personalidad. No solo en el producto, sino también en nuestra personalidad. O en uno de los dos, dependiendo de, vuelvo a decirlo, si nuestro producto es suficientemente diferenciador o no lo es. También podemos verlo en aspectos sociales, común, prestigioso, clásico, a la moda, convencional, en fin. Por oposición, ¿dónde estamos? ¿Estamos aquí o estamos allí? Hacemos nuestra lista, sacamos una categoría de valores y a partir de ahí apostamos y decimos, bueno, por ejemplo, en el caso de las cervezas, ¿no? ¿Cómo somos? Pues somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. A muchas empresas, a muchos responsables de empresas, les cuesta entender que haya un valor, por ejemplo, detrás del posicionamiento o de la campaña de ciudadanos de un lugar llamado mundo. ¿Qué tiene que ver eso con la cerveza? Pues tiene que ver todo lo que hay en la experiencia de consumo. Os decía antes que no es solamente el logotipo o el producto, sino hay mucho más. ¿Por qué comprar un BMW o por qué comprar un Mercedes? ¿Cuál de los dos elijo? Un rango de precios se mueven parecidos, en prestaciones parecidos, en seguridad, ecología, todo es muy parecido. Entonces, al final, la conexión se establece a partir de otras cosas. Se establece a partir de los valores, las creencias, las jerarquías que rigen, las emociones que nos despiertan y la capacidad que tengan de enganchar con nosotros con todo eso. Muy importante, como veremos luego, la identificación de nuestro público objetivo. No podemos venderle a todo el mundo. Eso, por favor, lo repetiré un par de veces más durante la presentación. No podemos gustar a todo el mundo, ni las campañas de comunicación se dirigen a todo el mundo. Entonces, definimos nuestro posicionamiento tratando de conectar la realidad del producto, la realidad de la empresa con los valores, creencias y jerarquías que rigen el comportamiento de los que son nuestros públicos potenciales. En el tema del posicionamiento,
os pongo aquí que más que inventarlo debemos encontrarlo, porque no es hacer una elección al aire, sino es reconocer quiénes somos, qué queremos ser, qué son los demás y cómo nos vamos a mover en el ecosistema de nuestro modelo de negocio, ¿no? Un buen ejercicio que os recomiendo que hagáis para ver exactamente por dónde deberían moverse vuestro posicionamiento. Toda la presentación es muy sencilla para que podáis tratar de hacer un ejercicio en vuestro trabajo, con un par de folios por delante, podéis tratar de hacer este ejercicio. Esto se llama un cuadro o una gráfica de posicionamiento en la que cogemos estos valores enfrentados para ver dónde nos movemos. Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de una empresa que comercializa alimentos preparados y quiere saber exactamente dónde se está moviendo con respecto a sus competidores, ¿no? Cuadros de estos se puedan hacer tantos como sean necesarios en función de esos valores que queramos enfrentar. Por ejemplo, en este caso, pues los alimentos, estos alimentos preparados que vienen envasados y que están en la línea, en el lineal de la distribución, pues por ejemplo, pueden ser más naturales o menos naturales, ¿no? Natural o procesado, como os pongo por aquí. Natural o procesado. Dependiendo de que yo esté más cerca del natural o esté más cerca del procesado, me colocaré en esta gráfica. Y además veo también dónde están colocados los demás. Y por otro lado, en el otro eje, en el eje X, nuestros alimentos son más tradicionales o más vanguardistas. Pues ahí vemos, por ejemplo, que este competidor número 6 trabaja alimentos muy procesados o bastante procesados en una comida o una alimentación tradicional. Por ejemplo, el 1 y el 5 pues son también comida tradicional, sin embargo, son mucho más naturales. Dependiendo de cuáles sean las actitudes que el consumidor tiene respecto de este tipo de productos, pues estarán más cerca de esta competencia 6 y esta 5. O en el resto de casos, ¿no? Una alimentación más vanguardista y natural, o más vanguardista pero procesada, o os pongo aquí, por ejemplo, el punto X, que nosotros podríamos ser vanguardistas y cercanos y muy naturales, ¿no? Entonces, creando cuadros de posicionamiento, gráficas de posicionamiento como esta, podemos ver dónde están nuestros competidores, dónde estamos nosotros y si el lugar que vamos a ocupar o que queremos ocupar nos va a llevar a enfrentarnos a los demás o no nos va a llevar a enfrentarnos a los demás. Bien, sigo avanzando. Cuando ya sabemos dónde estamos, sabemos lo que somos y demás, tenemos que hacer esta declaración de posicionamiento. Es decir, ¿cuál es nuestra historia? Y ahí elaboramos un relato. Esto se puede hacer desde la propia empresa, una declaración de intenciones, si queréis, de cómo somos, de cómo queremos ser, y luego nuestro partner en comunicación, nuestra agencia de comunicación, será la encargada de codificar de todo esto, de darle forma, de profesionalizarlo y de poder crear mensajes. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto que lo primero que tenemos que hacer es crear una historia y definir unos valores en torno a lo que hemos llamado nuestra marca o lo que era nuestro logotipo, que ahora quiere ser una marca, y lo siguiente que tenemos es que posicionarnos, ver qué somos, qué nos diferencia y cómo nos podemos posicionar, diferenciándonos de la competencia. ¿Vale? ¿Cuál es la tercera parte? Definir una estrategia de comunicación. Esta es una de las cosas que más echo de menos en todas las empresas que visito dentro del programa de marcas de Extended para la internacionalización, pero que además también me encuentro en la realidad del día a día de mis clientes o de los clientes con los que trabajan las agencias a las que les doy servicios de comunicación. Y es decir, que las decisiones en comunicación se toman un poco al pairo de lo que ocurra en mi ecosistema. Si me levanto por la mañana y hay una noticia que me hace temer algo o ver una oportunidad de negocio en algo, empiezo a tomar decisiones en comunicación. Que esto es lo que os decía antes, lo que hacía Colón, lo que no hizo Colón. Cuando llegó a mitad de camino y la gente le entró el hambre y le dijo vamos a volver, le digo, no, yo tenemos que seguir para adelante. Pero para eso hay que tener definida antes una estrategia. Entonces es muy importante que antes de empezar a gastar dinero, porque al final la publicidad es una máquina de gastar dinero, antes de que empecemos a gastar dinero, sepamos para qué lo estamos gastando y qué es lo que queremos conseguir exactamente con ese dinero que gastamos, ¿vale? Al fin y al cabo es una herramienta que nos va a ayudar a decidir hacia dónde dirigir nuestros recursos económicos. Muchas veces pregunto cuando me hablan de los perfiles en redes sociales que están gestionando las empresas, cuando les pregunto, bueno, ¿y cuál es el objetivo último de este perfil social? No saben darme respuesta muchas veces, porque lo hacen
porque la marea lo hace. La marea está empujando, la gente de sus competidores lo están haciendo y ellos cogen y empiezan a invertir dinero. Pero ese dinero hay que darle un sentido. Para eso hace falta una estrategia de comunicación. La estrategia al final es definir o decidir qué es lo que vamos a hacer cuando no hay nada que hacer. Ahora que todavía no nos hemos enfrentado al reto de la internacionalización o ahora que todavía no hemos lanzado este producto nuevo que tenemos, ahora desarrollamos cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación. Planificamos, ¿no? Como hizo Colón cuando estaba en tierra. Y la táctica, perdón, es saber qué hay que hacer cuando hay que hacer cosas. Es decir, cuando sale la tormenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? Cuando llega el hambre, cuando nuestros competidores hacen acciones que nosotros no nos esperábamos, cuando el legislador saca leyes que nosotros no contemplábamos, entonces cuando hay que tomar las decisiones que, conforme a la estrategia, nos permitan movernos con soltura dentro de ese escenario tan cambiante que es el de los negocios, ¿no? La estrategia de comunicación puede ser algo muy sencillo o muy complicado. Pues dependerá del punto de desarrollo en comunicación de la marca, de cuál sea la intención, la envergadura y demás. Pero yo os voy a hacer una recomendación, como os decía antes, para que podáis hacer el ejercicio en vuestro trabajo. Dentro de un ratito, si queréis, lo podéis hacer. Y es muy sencillo. Simplemente tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué, a quién, para qué, cómo, dónde y cuándo? Y, por supuesto, cuánto. ¿Qué voy a decirle a la gente? ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendo conseguir cuando le digo esas cosas? ¿Cómo es la forma en la que se lo voy a decir? ¿Dónde se lo diré? ¿Y cuándo se lo voy a decir? Luego he sacado aparte cuánto, porque eso también es súper importante. ¿Cuál va a ser el esfuerzo económico? Vamos a verlo respondiendo a estas preguntas de forma clara y concisa. Os va a dar ya una primera pista de por dónde se debería mover vuestra comunicación, aunque ya os digo que esto es una cosa muchísimo más complicada, pero bueno, para que entendamos exactamente qué es la estrategia y para qué nos sirve. ¿Qué le tenemos que decir a la gente? Pues bueno, si ya tenemos el posicionamiento definido, sabemos nuestra historia y demás, al final el consumidor quiere saber qué es lo que consigue cuando se gasta el dinero en nosotros. Yo qué consigo cuando me doy de alta en Orange, yo qué consigo cuando voy a mi gimnasio, yo qué consigo cuando compro una cerveza y no otra, o qué consigo en mi coche. Encuentra el beneficio principal, que es diferenciador de la competencia y es persuasivo para tu target. Eso es lo que tenemos que responder. Esa es la pregunta. ¿Qué somos? Pues, o sea, ¿qué somos? No, perdonadme. ¿Qué es lo que le ofrecemos a la gente? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué consiguen cuando gasten su dinero en nosotros? Os pongo un ejemplo también de Galisport, que para mí es una de las empresas que está haciendo una mejor comunicación en los últimos años, por lo menos, al menos en la ciudad de Sevilla. El gimnasio Galisport te promete que vas a ser solo feo. Es decir, yo trabajo el cuerpo y yo te voy a arreglar el cuerpo. La cara es otra cosa. Es de una forma creativa, pero al final está trasladando el beneficio principal de su producto, lo está trasladando de una manera diferenciadora, porque no estamos acostumbrados a que los gimnasios nos hablen así, y además lo está haciendo porque sabe que para su consumidor el culto al cuerpo es una cosa importante. Entonces, por ahí construye su mensaje. ¿Qué le digo a la gente? Voy a ponerte el cuerpo perfecto. Lo que pasa es que él le da una vuelta creativa y lo dice de esta manera. ¿Qué decir? ¿A quién se lo decimos? Esa es la segunda pregunta importante. En función de las características de mi producto, esas características objetivas y medibles, tengo que elegir quiénes son los consumidores a los que me voy a dirigir. Os hablo aquí de consumidores potenciales y target de comunicación. Ese es otro error muy habitual. Y es que decimos que todo el mundo lanza mis campañas a todo el mundo. El ejemplo que he utilizado durante muchos años es el de la farmacia. ¿Quién es el consumidor potencial de una farmacia? Pues gente desde los 12, 13, 14 años hasta mientras tenga fuerza para ir a la farmacia a comprar. Ese es el potencial consumidor. Pero el target de comunicación no puede ser ese, porque no es lo mismo que yo esté vendiendo, ¿qué te digo yo? Voy a decir preservativo, a que esté vendiendo material de ortopedia. Son públicos totalmente distintos. Entonces, tengo que identificar a quién voy a dirigir mis mensajes. Seleccionar un grupo objetivo dentro de todos mis consumidores potenciales e identificar cuáles son las características diferenciadoras de este público que yo he elegido del resto de mi grupo, de todos mis consumidores potenciales. Porque esta va a ser la única manera de que yo pueda crear un mensaje persuasivo.
Os lo explico también con otra gráfica de Galisport. Esta es una de las primeras gráficas que sacó Galisport en su nueva campaña. Desde la Expo sin doblarla. Y nos presenta a Curro, acordaros de Curro, la mascota de la Expo. Fijaros el pobre que ha venido a menos, ha engordado, tiene papada, la barriga por fuera, la camisa amarillenta y en calzoncillo. ¿Qué es lo que está haciendo Galisport? Está diciendo a vosotros, los que hoy sois cuarentones, que vivisteis la Expo, que la Expo estaba ahí a tope, que ahora os habéis ido abandonando, ya llevas desde la Expo sin dar un golpe. Entonces, solamente el identificar el público de esta manera hace que, al menos en mi caso, y quizás en alguno de vosotros también os ocurra, cuando veis a Curro en esta actitud, hay un montón de pensamientos, de experiencias que habéis vivido y de todas las cosas que están relacionadas con el personaje que de pronto pasan a formar parte de la relación entre Galisport y nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que pretende el posicionamiento. Y esto es lo que pretende, además, el elegir bien cuáles son las características de mi público. En Galisport hay mucha gente ahora mismo que no conoció a Curro, pero la campaña de comunicación iba dirigido a otro tipo de personas, no a todos los consumidores potenciales del gimnasio, sino solamente a algunos de ellos. Para otros públicos haremos otras comunicaciones, ¿vale? La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué hacemos la comunicación? ¿Qué es lo que queremos conseguir con lo que hacemos? Y no vale decir vender más, porque vender más no está en manos de la comunicación. Vuelvo a presentaros las 4 P's del marketing, que las aprendemos todos cuando estudiamos, pero que luego nos olvidamos de ellas. Si el gimnasio Galisport hace una promoción buenísima con el Jedi, como hemos visto antes, el retorno del Jedi, o desde la Expo sin doblarla, pero cuando nos vamos al gimnasio, el gimnasio está sucio, y esto sería una cuestión de la política de producto, y el gimnasio está sucio, estropeado, tiene poca luz, huele mal, pues es probable que nadie se apunte y no le podemos echar la culpa a la promoción. O si resulta que la matrícula vale 200 euros y es prohibitiva. Hacemos una comunicación muy buena, pero hay otras partes de las herramientas del marketing que no están bien gestionadas. Entonces, pongamos objetivos que estén en manos de la promoción o de la comunicación y exijámosles resultados, pero no los mezclemos. ¿Qué objetivos? Por decir algunos, ¿a qué objetivos me refiero? Pues, por ejemplo, un objetivo puede ser conseguir visitas a un webinario, como el que estamos hablando. Otra opción, otro objetivo, conseguir leads comerciales, contactos comerciales, que la gente se ponga en contacto contigo y se interese por tu producto o servicio. Pues nosotros hacemos una campaña y podemos ver si se están cumpliendo los objetivos o si no se están cumpliendo los objetivos. Perdóname que de vez en cuando mire, pero es que estoy controlando el tiempo para que no se me vaya demasiado. Estamos hablando de los objetivos que le tenemos que dar a la comunicación. ¿Para qué hacemos las cosas? Conseguir visitas a un webinario, conseguir leads comerciales, aumentar mis seguidores en LinkedIn, que me comentaba el otro día una empresa que decía que quería aumentar sus seguidores en LinkedIn para desprenderse un poco de la dependencia de InfoJob, o queremos posicionar la marca, que la gente sepa cuáles son nuestros valores, o queremos generar al tráfico al punto de venta para que luego allí la persona que esté en el punto de venta sea capaz de rematar la venta. Estos son objetivos medibles y que dependen exclusivamente de la comunicación. Entonces, estos son los objetivos que tenemos que ponernos para que cada euro que invirtamos podamos luego medirle el retorno. Siguiente pregunta sería el ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué vamos a decir? ¿A quién se lo vamos a decir? ¿Cuál es el objetivo que queremos con esa comunicación? Y luego es cómo. El cómo es la manera creativa que tenemos de decir las cosas. El cómo es como lo hace Galisport, por ejemplo, ¿no? Pues a través, Galisport siempre se basa en la actualidad. La primera campaña que sacó desde la Expo sin doblarla coincidió con el 25 aniversario de la Expo y que la ciudad estaba en ese momento en esa celebración. La campaña del retorno del body coincidió con el lanzamiento de una de las películas de la nueva trilogía de Star Wars, y por eso utilizo eso. En fin, es la manera, el cómo es la manera en la que hablamos con nuestros consumidores. Por eso también es importante, os decía antes, que hayamos identificado características diferenciadoras de esos consumidores a los que nos vamos a dirigir. Y nos quitemos de la cabeza, por favor, el que podemos hacer mensajes para todo el mundo, porque al final no llegas, no acabas de conectar con nadie.
Mejor conectar con pocos que conectar con muchos. Yo muchas veces digo también que no hay que buscar grandes grupos de targets de comunicación, que conseguir que la Casa Real retuitee un tuit tuyo, que es un único público objetivo, tiene mucho valor. Entonces lo que tenemos que encontrar a los que nos interesa, ¿vale? Buscando en ellos características diferenciadoras. Os pongo, por ejemplo, esta gráfica. Dos gráficas distintas de Golf GTI, en el que muestra el beneficio de una manera muy persuasiva. ¿Para quién? Para su público, que son gente el que compra un GTI, les gustan las emociones, la velocidad y lo representa las emociones con un concepto, fijaros aquí, el no haber sido capaz de contenerse de miedo o de emoción. ¿Por qué lo hace así? Porque sabe que su público se mueve en estos códigos y tiene esos valores y esa jerarquía a las que ha asociado el posicionamiento del producto. En este caso, el Golf GTI. ¿Dónde lanzaremos nuestros mensajes? Pues donde se encuentre este target, que puedo localizarlo porque sus características diferenciadoras me lo van a permitir. Hago un mix de comunicación que al final es la relación de todos los soportes que vamos a emplear. Suelen estar muy relacionados con los objetivos de comunicación. Dependiendo de cuáles sean mis objetivos, funcionarán mejor unos soportes u otros. Y, por supuesto, es un gran condicionante de la creatividad. Entonces, también es muy importante ver dónde nos vamos a anunciar, pero en este orden, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, aquí DHL, que quiere decirle a sus clientes que conecta, que es una empresa que conecta lugares distintos del mundo. Y fijaros qué bonito, simplemente colocando un papel impreso en el fondo de la caja, que nos da la sensación de que es un pasillo que conecta con otro lugar en el que vemos una persona que recoge nuestros paquetes. Cualquier sitio puede ser un soporte publicitario, siempre que se adecue a las necesidades o a los objetivos que le hayamos definido. Perdonadme, que voy a jugarme la boca. ¿Y cuándo debemos lanzar nuestros mensajes? Pues esta es otra cuestión importante que también se cruza con los objetivos y con los perfiles de público objetivo. Hay que identificar el momento oportuno, por la estacionalidad de la demanda, por decisiones estratégicas de la empresa, como podíamos decir antes, como estamos diciendo antes, porque el legislador ha hecho alguna regulación que antes no teníamos, porque detectamos oportunidades en el mercado, por efemérides, por actualidad. Lo que os decía en el caso de Galiesport, que se basa mucho en la actualidad. Cuando ocurren cosas muy notorias o él a la hora de lanzar su mensaje se aprovecha de lo que está sucediendo en su ecosistema. Fijaros, por ejemplo, esta fue la campaña de Galiesport. Bueno, aprovecho para decir que no tengo nada que ver con Galiesport. Lo que pasa es que realmente me gusta mucho la comunicación que está haciendo y creo que lo está haciendo muy bien. Esta campaña se produjo en el contexto de las elecciones generales. Entonces, utilizó este juego de palabras, ¿no? De votar por el cambio, que es el mensaje que siempre dan los partidos políticos y demás, pero en ese caso juega con la palabra vota en el sentido de salto y por tu cambio, porque es el cuerpo, vuelve a decir lo mismo, el cuerpo que quiere cambiar. Y fijaros que coge unos perfiles de personas que más o menos podrían encajar un poco con esa imagen general que hay por ahí de cuál es el perfil de las distintas personas que están detrás de los partidos políticos, ¿no? Y los colores, por supuesto, que representan para que el público que se expone a la comunicación pueda reconocerlo y entender el sentido general del mensaje. Y ahora, una pregunta clave. ¿Cuánto? Esto al final es cuánto dinero vamos a gastar. Bueno, pues aquí hay que volver para atrás, irse al objetivo, priorizar cuáles son los objetivos más prioritarios, cuáles son los menos, y repartir el esfuerzo económico que tengamos destinado a esto. Pero así es como lo debemos hacer. No vamos a ir metiendo dinero aquí a ver qué pasa. No. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Quién es nuestro público? ¿Para qué lo hacemos? Cuando tenemos todas las respuestas bien respondidas, concretas, claritas, no palabras vacías pero que suenan bien, sino cosas concretas, es el momento de priorizar entre todas las cosas que queremos hacer y repartir este esfuerzo económico. Y lo último que quería comentaros es que unido a todo esto, cuando ya lo tenemos todo, ya tenemos todas estas cosas que hemos ido viendo, nos queda el construir los mensajes. Y en este caso yo digo lo mismo. No me digas que eres gracioso y cuéntame un chiste. No me digas que eres atrevido y hagas lo mismo que están haciendo los demás.
Entonces aquí es donde entra en juego la creatividad. La creatividad es una herramienta que en Andalucía, que mira que somos creativos, pero en las empresas en Andalucía todavía les da miedo. Les da miedo ser creativos. De hecho, me encuentro con empresas y lo hablo con los compañeros y con casi todos en publicidad, casi todos pensamos lo mismo, que a todas las empresas les gusta la comunicación que hacen los demás, las empresas grandes, pero cuando somos nosotros los que tenemos que hacerla, nos tiemblan las rodillas y no lo hacemos. Entonces, aquí yo os invito, y esta parte la pongo, para que apostéis por la creatividad, porque la creatividad es una actitud que nos diferencia. Las personas creativas, las empresas creativas, las comunicaciones creativas son mucho más notorias y hacen disfrutar a la gente y generan emociones, que al final es con los que nos llevamos los recuerdos. Las cosas que recordamos de nuestra vida son las que nos han emocionado. Entonces hay que intentar generar emociones. Además, la creatividad compensa la falta de recursos. Cuando no tenemos dinero para estar permanentemente en medios, pues las pocas veces que salgamos tenemos que ser creativos, tenemos que hacer mensajes notorios. Generan, además, valga la redundancia, notoriedad de marca, genera publicity, porque pueden hablar de las acciones de comunicación que tú ya has hecho. ¿Cuántas veces hemos visto en algún telediario o en algún periódico hablar de la campaña de publicidad que ha hecho alguien o de promoción que ha hecho alguien? Y luego, además, la creatividad es una actitud de mejora permanente, busca soluciones nuevas a los problemas de siempre y que mejoren, optimicen los recursos. Entonces, la creatividad hay que intentar apostar con ella, siempre desde la profesionalidad. Vuelvo a la primera diapositiva. Esto no es una ocurrencia, es una ciencia. Hay un montón de estudios y un montón de estudios y de métodos que nos ayudan a encontrar las mejores propuestas creativas. Básicamente tenemos que buscar un concepto que representa el beneficio y que sea capaz de trasladarlo el mensaje, un concepto de comunicación, que el concepto al final es la idea creativa, el símbolo que representa el conjunto del mensaje, o si queréis, lo que hace sensible la promesa del mensaje, lo que hace sensible la promesa de la empresa, lo que hace sensible ¿qué voy a conseguir yo cuando gasto mi dinero? Pues el concepto de comunicación lo que pretende es que podamos casi sentir, ¿vale? Os pongo algunos ejemplos rapiditos que ya llevamos un buen rato, para no alargarme. Por ejemplo, Moleskine hace esta gráfica y dice: las ideas vienen y van, y nos presenta su libreta con su lápiz, con su típica cuerda tan famosa, como si fuese una trampa para que cuando la idea surja quede atrapada en ella. Fijaros qué manera tan bonita de decirlo. ¿Para quién? Pues evidentemente para gente que ama la escritura, para gente que escribe diario o que tiene libretas de ideas. Evidentemente, el que solamente compra una libreta para hacer la lista de la compra seguramente no caiga en estas cosas, pero los amantes de esto sí. O aquí, por ejemplo, nos dice: convierte el impresionismo en hiperrealismo. Pues ¿por qué? Porque esta óptica, fijaros que lo que nos está hablando es de que vas a ver mejor. Pero es también una buena manera de decirlo. Vemos el beneficio, lo vemos muy bien plasmado. En este caso, fijaros, esta es Foliher, que es un producto para luchar contra la caída del cabello. Y simplemente, prácticamente tirando una línea que puede representar un poquito un pelo y un ancla, y ya con eso nos traslada el beneficio. O en el caso de Casabella, fijaros qué buena manera de construir una tarjeta de visita. Una tarjeta de visita que realmente es ya el producto que yo vendo. Esto, cuando te lo da alguien así, la tarjeta de visita se convierte casi en una campaña de comunicación y genera una sensación que hace que el posicionamiento, o sea, que sea más fácil recordar el producto y por ende el posicionamiento, ¿no? O en este caso, por ejemplo, un producto para las pestañas, ¿no? Para alargar las pestañas, un serum. Fijaros, todo lo que veas lo vas a ver desde esas pestañas enormes que tiene. O esta mantequilla extra untable, que es tan suave que hasta una pluma, que fijaros cómo representa un cuchillo con una tabla, que hasta una pluma podría hacerlo. Entonces, como veis, hay una identificación muy clara del beneficio y una manera de trasladarlo. Eso es lo que le tenemos que pedir a la creatividad, porque decir que nuestra mantequilla está hecha con productos naturales y que es muy sabrosa y todas esas cosas, faltaría más. Si no es sabrosa y no está hecha con productos naturales, entonces vayámonos a eso que nos hace diferente de la competencia, porque a todos nos ha dado coraje coger la mantequilla y que esté dura y no la podemos juntar, ¿no? Pues ellos han identificado. O creo que esta es la última ya que pongo. Skoda dice que sus coches tienen un techo solar muy grande. Fíjate si es grande, que el hombre bala ha sido capaz de entrar por el techo solar del vehículo.
Son mensajes muy conceptuales, muy creativos, pero porque están peleando en sectores donde todos dicen lo mismo y todos tienen características muy similares. Entonces, en resumen, tenemos que buscar una historia que nos represente en torno a nuestra marca y construir esa historia. Darle valor, porque eso es lo que va a conectar con nuestro público. Tenemos que definir quiénes somos respecto de los demás. Tenemos que posicionarnos. Y si los demás son muy fuertes, pues a lo mejor nosotros somos muy rápidos. O si los demás son muy fuertes, muy rápidos y muy listos, pues nosotros seremos muy divertidos. ¿Vale? Hay que definir unos objetivos, asignar recursos, es decir, hacer un plan de lo que vamos a hacer para seguirlo y para que no tomemos decisiones según me levante por la mañana más triste, más motivado, sino que vayamos siempre a lo mismo. Una cosa muy típica que ocurre es que cuando los responsables de redes sociales o los community managers cambia la manera de comunicarse con el público y eso no puede ser. La empresa tiene que estar por delante. Para eso definimos las estrategias de comunicación. Y por último, os pongo aquí un movamos montañas, que en realidad viene a ser lo mismo que el no me digas que eres gracioso y cuéntame un chiste, no me digas que puedes mover montañas y limítate a moverla. Nuestra comunicación tiene que reflejar todo eso que hemos dicho antes del posicionamiento. No vale hacer una enumeración de todas las cosas que somos y de todo lo bien que lo hacemos, pero que no vaya más allá, sino que ese relato o esa promesa que tenemos, esa misión, esa visión empresarial que tenemos, se tiene que trasladar en la publicidad. Bueno, como veis, un montón de cosas que hemos visto, pero que lo que quiero que entendáis es la importancia de planificar y de hacer las cosas con criterios, permitidme que diga, científicos. Al final, nosotros los profesionales somos profesionales de las ciencias de la comunicación y la información y todo lo que se aprende de tantos años de bagaje formativo, pues son los que nosotros ponemos al servicio. Unidos, ponemos al servicio de la empresa. Unidos, por supuesto, a la intuición, a la formación continua. Pero que hay que ser tan profesionales como las empresas son en otros aspectos, como los productos, la distribución o las políticas de precios, que siempre tenemos como la hermana pequeña, que es la comunicación, y que solo nos damos cuenta de que la tenemos abandonada cuando ya no somos capaces de crecer moviendo los otros ámbitos. Y bueno, hasta aquí ha sido un poco esta presentación en la que he tratado de explicaros un poquito la importancia y un poco cómo se vertebra la estrategia de comunicación para definir el posicionamiento y a partir de ahora quedo un poco a responder las preguntas que hayan podido ir surgiendo o cualquier otra cosa que sea de vuestro interés. Espero que sigáis por ahí. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis, por esta ponencia. Muy interesante, la verdad. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas, como dijimos al principio. Así que si tenéis alguna duda, todos los presentes podéis aprovechar ahora para trasladarnos las preguntas. Mientras tanto, aprovecho también para enviar 3 pequeños sondeos de valoración del webinario de hoy. Bueno, José Luis, te paso la primera pregunta, ¿vale? Sí. Nos preguntan, ¿todo lo que se ha expuesto es también aplicable a las empresas de servicio? ¿Hay alguna consideración especial que tengamos que tener en cuenta? Bueno, en principio sí. En principio sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que dependiendo que hablemos de productos o servicios, pues esos valores que tenemos que reconocer y que tenemos que trasladar van a ser diferentes, ¿no? Pero el posicionamiento al final es una elección personal y que en muchos casos va más allá de las características físicas del producto, con lo cual ofrecer un servicio también. Nosotros hemos estado trabajando con empresas que se han sumado al programa, con empresas de aeronáutica, que lo que venden son servicios y ellos también tienen que definir su posicionamiento, también tienen que definir su estrategia de comunicación y, por supuesto, también tienen que definir una estrategia creativa o unas propuestas creativas que trasladen todo eso. Entonces, a priori, por supuesto que sí. Quiero repetir, aprovechando esta pregunta, que esta presentación hecha para unos 35 minutos, tratando de meter cosas tan complicadas como el posicionamiento y la estrategia de comunicación, está muy, muy, muy simplificada. Por eso la importancia de apoyarse en empresas y en profesionales que os asesoren. Pero la respuesta es sí. Todo lo que hemos visto se puede asignar a empresas que ofrecen servicios. Vale. Vamos, sin ir más lejos, Sí. Grupo CIAC ofrece servicios.
Extenda ofrece servicio. En mi empresa, sin ir más lejos, ofrece servicio. Y a pesar de eso, pues tenemos nuestro posicionamiento y nuestras cosas. De acuerdo, José Luis. Bueno, me preguntan por aquí que si se puede recibir la presentación por email. La respuesta es que sí, yo la puedo mandar ahora, aunque también la podéis descargar en el apartado de documentos, que está subida. Pues aprovecho para deciros Ahora que mismo. he detectado un par de erratitas de texto que querría corregir si es posible, pero vamos, que solamente son algún par de cosillas. Vale, y también nos pregunta otra empresa que si el programa de plan de marketing digital y el programa de marcas de Extenda son compatibles. La respuesta es que sí, de hecho son complementarios. Hay muchas empresas que lo hacen a la par, otras hacen uno primero y luego solicitan el siguiente. Teniendo en cuenta que tenéis que mantener las reuniones definidas en cada programa, si tenéis disponibilidad para ello no habría ningún inconveniente. Te paso la siguiente pregunta, José Luis. Cuando habla del ejercicio del cuadro de posicionamiento, ¿qué valores tendríamos que enfrentar? Soy una pequeña empresa textil artesano. Bueno, pues a mí me encantan las pequeñas empresas porque yo soy una y porque en realidad pueden hacer lo mismo que las grandes. De hecho, siempre se dice, piensa lo grande y actúa en pequeño. Los cuadros de posicionamiento puedes hacer todos los que quieras. Al final, lo que estás haciendo con un cuadro de posicionamiento es reconocer dónde estás. Entonces, me dices que eres una pequeña empresa, Esther, me has dicho, Y de textil. de textil. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Pues entiendo que podrías comparar si vuestra manufactura es muy artesanal o está mecanizada, si el rango de precio es alto o bajo, si los plazos de entrega son altos o bajos. Entonces, tú ves definiendo cuáles son las características que en tu sector se valoran y genera cuadros de posicionamiento para ir viendo un poco por dónde estás siempre respecto de tus competidores. Entonces, a partir de esa visión de un cuadro 2-3, dependiendo de todas las variables que influyen en tu sector, pues te vas a hacer una idea de por dónde deberías ir y vas a ir detectando si te estás diferenciando mucho, por ejemplo, en plazas de entrega, pues vas a decir, oye, resulta que tengo una ventaja competitiva que debo poner en valor. O vas a ver cosas que tú creías que son importantes y que al final estás peleada o peleado con todos los demás competidores y sería una cuestión que mejor deberías dejar de lado y irte a otro. Entonces, ¿cuántos? Sois vosotros los que tenéis que definir hasta dónde estudio, ¿no? El estudio puede ser infinito, pero hasta dónde, por lo menos, haz un par de ellos o tres para que tú veas las principales características donde te encuentras. De acuerdo, José Luis, muchas gracias. De momento no tenemos más preguntas, queda a la espera por si entra alguna más y si no ya damos por finalizado el webinario de hoy, ¿vale? Vale. Bueno, hay una empresa que me pregunta, ¿qué recomendáis que hagamos primero, plan de marketing digital o plan de marca? Bueno, personalmente creo que el plan de marca, como te da lo que es el posicionamiento de la marca, sería el primer paso para así después orientar todas las estrategias, tanto a nivel de marketing digital como otras estrategias de marca, al posicionamiento que ya habéis adquirido, ¿no? La recomendación que ya os han hecho desde el programa de marca. Claro, al final el posicionamiento sería un poco o el desarrollo de la marca, de la propia marca, la construcción de la marca visual, la marca verbal, es un poco como los cimientos de una casa. Antes de definir de qué color voy a pintar la casa, tengo que hacer los cimientos, tengo que construir los tabiques, los pilares. Entonces, siempre es interesante que veamos quiénes somos, cómo nos podemos posicionar, cuáles son las características del mercado de nuestro público y a partir de ahí, cuando ya sepamos exactamente lo que son el qué y el cómo de la presentación que hemos visto, pues que entonces empezamos a definir dónde lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer digitalmente, lo vamos a hacer en medios below o medios above o en street marketing o un mix de todo. Yo creo que siempre es interesante empezar por la construcción de la marca y luego todo lo demás. Vale, y también me preguntan los pasos a seguir. Bueno, para solicitar el programa solo hay que seguir 4 pasos, que serían cumplimentar la solicitud, que podéis descargarla desde aquí directamente o la puedo enviar por correo también, está también en la web. Sería la solicitud cumplimentada, un justificante de pago, que la cuota a pagar es única y ronda entre los 200 a 280 euros. Un plan de internacionalización, que si no lo tenéis, simplemente cumplimentar el guión de Extenda. Y por último, el modelo de IVA del último ejercicio, para verificar que se alcanza la facturación o en su defecto el certificado de la incubadora o empresa o aceleradora de empresa en la que haya participado, como ya hemos comentado anteriormente.
También me preguntan, antes del plan de marca, ¿habría que tener también un plan general de marketing? Bueno, Sí. buena pregunta. No sé si estáis viendo todavía mi pantalla. Eh, a ver, me voy a volver a una diapositiva. Como el plan general, o sea, el plan de comunicación no deja de ser una parte más del plan de marketing, una herramienta más del plan de marketing. De hecho, últimamente se confunde mucho a directores de marketing con directores de comunicación. Marketing no es comunicación. Marketing son políticas de productos, de precios, de distribución y de promoción. Entonces, por supuesto que tiene que haber un plan de marketing que defina los objetivos generales de la empresa para que la herramienta de comunicación sepa qué puede hacer para contribuir a esos objetivos generales de la empresa. Entonces, idealmente, siempre marketing antes que comunicación. Y por favor, a los que estemos aquí en esta pequeña charla, ya no vamos a confundir más marketing con comunicación. Marketing es mucho más que comunicación. De acuerdo, José Luis, muchas gracias. Pues de momento, bueno, simplemente comentaros, porque me preguntaban por aquí que para participar sin llegar a la facturación, ¿con quién tendrían que hablarlo? Pueden llamarme a mí, que soy la técnico del programa. Bueno, mi correo es ght@extenda.es y mi número os lo dejo por el chat por si tuvierais cualquier duda. También está publicado todo en la página web, los datos de contacto. Pues nada, José Luis, por mi parte no hay más preguntas, así que podemos darlo por finalizado. Bueno, yo quería De nuevo agradecer. agradecerte la ponencia. Sí, No, agradecer a todos los que han participado, pues que nos hayan dedicado esta hora y espero que haya sido un poco de interés a pasar de la carrera y que se le hayan quedado algunas sí. ideitas y bueno, de verdad os animo a que participéis en el programa que le vais a sacar muchísimo, muchísimo rendimiento. Bueno, Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. y a Estela, por supuesto, por contar conmigo para darme esta oportunidad. Muchas gracias y muchas gracias también a todos los asistentes. Nos vemos el jueves que viene en los próximos webinarios. Un saludo a todos. Un saludo.